¿Por qué no se condena la esclavitud en la Biblia? Siempre a través de mi ministerio he aceptado las sugerencias de temas para predicar y tengo que decir que casi siempre me han hecho reflexionar y me han animado a investigar un poco más los temas que me han sido sugeridos. Esta misma semana, quizá motivado por las protestas que se han visto en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, esta pregunta ha estado en la mente de muchos cristianos. Todos estamos de acuerdo en lo terrible y aberrante que es la esclavitud. Sin embargo, en la Biblia prácticamente no se habla de ella y sobre todo no se condena. ¿Por qué? Intentaré tratar este tema tan complicado en unos 7 u 8 minutos. En primer lugar, la esclavitud ha sido una lacra en la humanidad. Ha existido en todas las civilizaciones y en todas las culturas sin excepción. Incluso aún en pleno siglo XX o XXI, todavía está presente en muchos países musulmanes y en diferentes regiones de África. En el mundo antiguo, la esclavitud formaba parte de la vida y era considerada como algo normal y hasta necesario para la sociedad. La Biblia en el Antiguo Testamento regula y pone ciertos límites a la esclavitud. Por ejemplo, los esclavos después de 6 años tenían que ser liberados por sus amos, entre otras reglas y normas. Recordemos que Dios se revela y se comunica con el ser humano en el nivel en el que los humanos se encuentran en ese momento para que puedan entender y asimilar la voluntad de Dios. Los cambios no podían ser radicales en aquella época. Muchas veces Dios tenía que contemporizar con muchas de las costumbres y tradiciones de aquel tiempo y a través de ciertas normas y reglas conseguir mejorarlas paulatinamente. Por ejemplo, en el caso de la ley del ojo por ojo y diente por diente, que hoy nos parece brutal, en realidad era una notable mejoría ante la venganza, que era la manera normal como se arreglaban las ofensas o lesiones en aquella época. Esas venganzas eran muchas veces salvajes, en los que hasta los familiares de los agresores pagaban las consecuencias y muchas veces eran eliminados o muertos completamente. Recordemos también que muchas de las normas y leyes bíblicas fueron dadas al pueblo de Israel cuando recién había sido liberado de Egipto. Eran esclavos con un desarrollo social muy limitado, yo diría que casi como en la Edad Media, mejor dicho, en la Edad de Piedra. Por ejemplo, en la Biblia se menciona que no había herreros en Israel, es decir, todavía no existía la metalurgia, es decir, el trabajo con el hierro, por lo que eran amenazados por sus vecinos que tenían armas de hierro. En el Nuevo Testamento, que fue la época en la que la esclavitud llegó a su punto más cruel durante el Imperio Romano, la sociedad en aquella época era totalmente diferente a la que vemos hoy día. No había lo que llamamos clase media, solo había 2 clases: los dominantes y los dominados. Los dominantes eran las élites del ejército y ciertas familias nobles muy ricas que controlaban absolutamente todo y tenían todo el poder. Los dominados eran los pobres y los esclavos que no tenían ningún poder ni ningún derecho. Los amos tenían poder absoluto sobre la vida de los esclavos. A veces un simple error, como que se le cayera a uno un vaso, era razón suficiente para azotarlo o incluso matarlo, como nos cuenta el historiador Plinio. La mayoría del trabajo era hecho por los esclavos. Casi siempre eran prisioneros de guerra o gente capturada en las provincias romanas conquistadas. En la ciudad de Roma, en tiempos de Cristo, había más esclavos que personas libres. Y es en esta época en la que aparece el cristianismo, cuyo mensaje derriba las barreras que existen entre las personas y en las que, como dice San Pablo en Gálatas 3, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¿Qué estrategia o qué método podría usar el cristianismo para eliminar la esclavitud? ¿Una sublevación violenta o una revolución? En la historia hay registradas varias sublevaciones de los esclavos romanos. Todas acababan con la muerte de miles y miles de esclavos, con gran derramamiento de sangre y con resultados que endurecían la situación de los esclavos y hacían su vida todavía mucho peor que antes.
en una de esas revueltas, la de Espartaco, en la que murieron miles de personas, dicen algunos historiadores que durante semanas corrió la sangre por las calles de Roma como corre el agua en días de lluvia. Al final, 6.000 esclavos fueron crucificados en las carreteras y caminos que conducían a la ciudad y dejados colgados en las cruces durante años, para que los restos de sus esqueletos sirvieran de advertencia a cualquiera que pensara en sublevarse. Los cristianos conocían muy bien las palabras que Cristo le dijo a San Pedro: los que toman la espada, por la espada perecerán, en San Mateo 26. O lo que Cristo quería decir es que la violencia no se puede vencer con más violencia, que hay un arma mucho más eficaz y poderosa que la violencia, que es el amor. San Pablo ejemplificó este concepto cuando tuvo que confrontar la situación con Onésimo, que era un esclavo que se fugó de su amo Filemón, y que cuando llegó a Roma conoció a San Pablo, que estaba en la cárcel, y fue convertido al cristianismo por el ejemplo del apóstol. Las personas que identificaban a un esclavo fugado tenían el deber de regresarlo a sus amos. San Pablo sabía que si él o la Iglesia cristiana animaba a los esclavos a sublevarse, terminarían igual que las otras sublevaciones y dañaría la reputación de los cristianos, presentándolos como revolucionarios contra el imperio, y posiblemente hubiera sido el fin del cristianismo. Obviamente no era el mejor momento. Había que dejar, como dijo Jesús en una parábola, que la levadura trabaje. En San Mateo 13 tenemos esa parábola en la que Jesús compara al reino de Dios con la levadura que ejerce su efecto poco a poco. El remedio, sin duda, habría sido peor que la enfermedad. San Pablo confiaba en que el poder del amor de Cristo en el corazón humano cambiaría paulatinamente y al final derrotaría completamente a la esclavitud. San Pablo envía a Onésimo, el esclavo fugado pero ahora convertido, a su amo Filemón, también convertido al cristianismo, y que tiene en su casa una iglesia donde se reúnen los cristianos. San Pablo no apela a la emancipación o la injusticia que sufren los esclavos, sino que apela al concepto básico del cristianismo, a la misma esencia del carácter de Dios, al amor y a la relación que debe de existir entre todos los cristianos. Leemos en la epístola a Filemón, en el versículo 12, dice: recíbelo como si fuera mi propio corazón. En el versículo 14, para que tu buena acción no fuese como por obligación, sino por libre voluntad. Y en el versículo 16 dice: recíbelo para siempre, no como a un esclavo, sino como a un hermano amado. ¿Funcionó el método de San Pablo? Aunque la Biblia no hace ningún comentario adicional, un gran comentarista y experto en griego bíblico, E.J. Goodspeed, tiene una teoría muy interesante fruto de su investigación. Él dice: años después de que Filemón recibiera a Onésimo, el esclavo fugado convertido a Cristo, Ignacio, uno de los grandes mártires cristianos del primer siglo, cuando iba camino a Roma, escribió una carta a la iglesia de Éfeso en la que habla muy positivamente de Onésimo, el líder de la iglesia en Éfeso, y usa la misma expresión de San Pablo cuando dice que le es muy útil. ¿Podría ser que este esclavo transformado por el amor de Dios llegara a ser un líder en su iglesia? Claro que puede ser, porque no hay nada más poderoso y transformador que el amor de Dios. Ahora, volviendo a la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? Los escritores bíblicos no se concentran en las soluciones humanas, que son siempre imperfectas, y el énfasis está en la solución correcta y definitiva de cualquier pecado o lacra como la esclavitud. La solución consiste en el sublime amor de Dios reinando en el corazón de sus hijos fieles.